Italia acaba de modificar lo que son las reglas para obtener la ciudadanía italiana. El principal cambio que introduce es el límite generacional. Hoy en día, solo hijos y nietos de quien nació en Italia. Así que agéndense esa fecha. Del 6 al 8 de mayo, el Parlamento va a tratar el decreto. Ciudadanía por matrimonio también tiene restricciones. No quería que este sea mi primer video en YouTube, pero así como están las cosas, lamentablemente no me quedó otra opción. Si estás tramitando tu ciudadanía italiana, muy probablemente escuchaste que esta última semana hubo cambios, hay muchas restricciones que afectan principalmente a argentinos descendientes de italianos. En este video voy a comentarte cuáles son estos nuevos cambios que ya rigen, qué se puede hacer ante estos cambios y qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Hola, soy Facundo Ceballos Rusilo, abogado fundador de Estudios Ceballos Rusilo. En los últimos 5 años, junto a mi estudio, hemos ayudado a más de 5.000 personas a obtener su ciudadanía. En este video voy a comentarte cuáles son los cambios que introdujo el Decreto Ley 36 del pasado 28 de marzo y cuáles son las consecuencias que trae principalmente para los descendientes en Argentina. Si tuviera que hablar de un contexto del por qué sale el Decreto Ley del último 28 de marzo, creo que la única respuesta que se me ocurre es por cuestiones políticas. Ya vimos el año pasado, en 2024, que el gobierno quiso introducir ciertas modificaciones que no llegaron a buen puerto, pero a fin de año sí, por ejemplo, limitaron cuando el antepasado se había naturalizado o había renunciado a su ciudadanía italiana, junto a el aumento de muchas tasas o incluso la creación de otras en lo que es la ley del presupuesto 2025. Para este año había muchas leyes, muchos proyectos de ley que iban a ser tratados para limitar, restringir o al menos plantear modificaciones en lo que es la ciudadanía italiana, pero creo que nadie, ni el más pesimista, podía creer que este viernes, mediante un decreto ley, iba a ocurrir lo que ocurrió. Italia acaba de modificar lo que son las reglas para obtener la ciudadanía italiana. Hasta el jueves no había límites generacionales. Es decir, si tu bisabuelo había sido quien nació en Italia, quien emigró en la época de la hambruna, en alguna de las guerras, que vino a Argentina para poder lograr, ¿sí?, un mejor futuro para sí o para su familia, nunca hubo límites generacionales para la ciudadanía italiana. A partir de el decreto que rige desde el viernes, el principal cambio que introduce es el límite generacional que es tajante. Hoy en día, desde la vigencia del decreto, solo pueden solicitar la ciudadanía italiana aquellos hijos o nietos del italiano. Y acá tomamos como italiano a la persona nacida en Italia. No a algún antepasado, tu papá, tu mamá, tus abuelos, ¿sí?, que quizás ellos habían adquirido la ciudadanía vía consular. Ya no. Hoy en día, solo hijos y nietos de quien nació en Italia. A todo esto hay una excepción, porque se plantea el primer problema. Si, por ejemplo, mi papá es el nieto del italiano y él gestionó su ciudadanía del consulado, ¿yo hoy en día la puedo tramitar? Bueno, esta es posiblemente la mayor duda que nos llegó en estos días al estudio, y al final del video voy a estar contestando las preguntas más frecuentes. En resumidas cuentas, y para no hacer tan extensa la parte del límite generacional, ¿quiénes pueden acceder hoy en día a la ciudadanía italiana? Solo los hijos y los nietos del nacido en Italia. Esto tiene una única excepción. Si, por ejemplo, ese hijo o ese nieto del nacido en Italia hubiera residido legal y continuamente por 2 años en Italia, antes de haber sido padre, a ese hijo le va a poder transmitir la nacionalidad. Es decir, ese hijo vendría a ser bisnieto del nacido en Italia
y aún así podría acceder a la ciudadanía. Único caso para cuando no es hijo o nieto, excepción a la regla. Otra de las reformas que introduce el actual decreto es la suspensión de la vía administrativa. ¿Qué significa la suspensión de la vía administrativa? Que durante los siguientes 60 días que el decreto va a estar tratado en el Parlamento, no se van a poder presentar carpetas en el consulado ni en las comunas, es decir, viajando al pueblo de nuestro antepasado en Italia, por ejemplo. Ninguno de esas dos vías están disponibles. Así también, el decreto lo que propone es un periodo de transición de 12 meses en los cuales dice que van a crear un nuevo organismo con sede en Roma y dependiente del ministerio, el cual va a encargarse exclusivamente de recibir las solicitudes para reconocimiento de ciudadanía italiana. Una duda que surge ahora, que para mí es la más importante, es si tenemos 60 días para que el Parlamento trate el decreto. Si en estos 60 días tenemos suspendida la vía administrativa, pero tenemos un periodo de transición de 12 meses para la creación de dicho organismo, ¿dónde se presentan las carpetas? ¿Qué hace la gente para obtener el reconocimiento de su ciudadanía italiana? Que dicho sea de paso, algo no menor, es una transmisión de la ciudadanía iure sanguini, es decir, es un derecho de sangre. Uno es italiano desde el nacimiento. Uno, al hacer la solicitud ante el consulado, ante la comuna o, dependiendo del caso, en vía judicial, lo que hace es obtener el reconocimiento, pero no es que se la otorgan por algo en particular. Esto es muy importante que quede en claro, porque esto se encuentra, o esto se debatió al momento de redactarse y promulgarse el decreto. El hecho del reconocimiento, que se trata como si fuera un otorgamiento, y esto está mal jurídicamente hablando, y por eso es algo muy fuerte en lo que se basa la gente para hablar de inconstitucionalidad del decreto. Adicionalmente, obviamente, la forma en la que se da, la norma, ¿sí?, que tiene un carácter jerárquico inferior a la Constitución, que es lo que está modificando, los límites. Bueno, hay muchas cosas para hablar en cuanto a la inconstitucionalidad que no vienen al caso. No es un video hablando sobre la inconstitucionalidad, sino que este es un video contando la verdad en palabras claras de lo que sucede con la ciudadanía italiana. Algo que acabo de mencionar y que es muy importante es que el actual decreto tiene un plazo de 60 días para ser tratado en el Parlamento. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos 60 días el Parlamento puede aprobarlo sin ningún tipo de enmienda, así tal cual como lo conocemos, como fue publicado. Puede plantear enmiendas, modificarlo, por ejemplo, indicando que en vez de hijos y nietos también puede el bisnieto del nacido en Italia, o puede rechazarlo, es decir, puede quedar nulo. Estas posibilidades las va a tratar el Parlamento del 6 al 8 de mayo. Ya pusieron fecha. Imagínense lo controversial que está siendo que en apenas 3-4 días desde que el decreto entró en vigencia, ya fijaron la fecha en la cual el Parlamento lo va a debatir. Así que agéndense esa fecha. Del 6 al 8 de mayo, el Parlamento va a tratar el decreto. El último cambio que introduce el actual decreto es para lo que sería la ciudadanía por matrimonio. Hoy en día, para adquirir la ciudadanía italiana por matrimonio, los requisitos eran estar legalmente casados, ¿sí?, con un ciudadano italiano por un plazo de 3 años si residían en un país que no era Italia, o de 2 años si residían en Italia, plazo que se reducía a la mitad si tenían hijos en común. Adicionalmente, quien no era italiano, es decir, quien iba a solicitar dicha ciudadanía por matrimonio, debía acreditar nivel B1 de italiano. Bueno, ahora el decreto lo que hizo fue incorporar un nuevo requisito: que esta persona que está casada con italiano resida
de forma legal y continua por un plazo de al menos 2 años en Italia para recién ahí poder iniciar su solicitud de ciudadanía italiana por matrimonio. Es decir, ciudadanía por matrimonio también tiene restricciones. Ahora voy a estar respondiendo lo que fueron las preguntas, ¿sí? Hicimos un ranking con las que más se repetían, las más habituales, y voy a hacer un breve resumen de lo que es hoy en día, que ya el decreto rige, cómo solicitar la ciudadanía italiana. Tenía turno en el consulado, ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago la presentación? Tenía turno de acá a 6 meses. Bueno, lamentablemente lo que es la vía consular se encuentra suspendida. Los consulados ya empezaron a suspender los turnos otorgados en lo inmediato. Esto quiere decir que si tenías turno para abril, si no te llegó el mail, puede que en los próximos días recibas un email del consulado informándote acerca de la situación y que tu turno se encuentra suspendido hasta nuevo aviso. Para lo que son turnos posteriores a estos 60 días, aún no se dieron de baja, no llegaron estas suspensiones, porque estamos a la espera de ver qué es lo que sucede con el decreto. Principalmente, como dije anteriormente, por el lugar de presentación, ¿sí? Piensen que si no tenemos a los consulados, si no tenemos a las comunas para presentar, estamos en un periodo de transición de 12 meses hasta la creación del nuevo organismo en Roma. ¿Qué va a hacer? ¿Un año sin que la gente pueda reclamar su derecho a ser ciudadano italiano? Habrá que esperar. Hoy, lamentablemente, esta es la situación. Veremos si el decreto hace esta enmienda y deja habilitados a los consulados o a las comunas hasta la creación de este nuevo organismo, y si no, entiendo yo, la única vía posible será el reclamo vía judicial, no planteando la inconstitucionalidad primero del decreto, porque no es posible hasta que no sea ley, sino que por encontrarse agotada la vía administrativa, y perdonen el tecnicismo, pero si no tengo lugar de presentación, bueno, tendré que ir ante los tribunales ordinarios a que me reconozcan mi ciudadanía, lo que por derecho me corresponde. Otro dato importante, ¿sí? Otra de las consultas que hemos recibido. ¿Qué pasa si presenté mi carpeta hace un tiempo, estoy a la espera de resolución, ya sea en el consulado, que me encuentro con la residencia en Italia, haciendo el trámite de una comuna, o incluso había iniciado un juicio por vía materna o por falta de turnos? Sepan que toda presentación realizada hasta el 27 de marzo, es decir, hasta un día antes de la publicación del decreto, se rige por la ley anterior. Es decir, si ustedes presentaron, por ejemplo, en el consulado de Capital Federal como bisnietos, su caso va a ser tratado con la ley anterior, la cual no tenía un límite generacional. Así que en esos casos, tranquilidad. Sé que estos cambios generan angustia, incertidumbre, preocupación. La gente está hace muchísimo tiempo, meses, años, armando la carpeta, incurriendo en muchísimos costos, ¿sí? Encontrar la comuna del ABO, las traducciones, obtener todas las actas, obtener el turno consular, misión prácticamente imposible, y de un momento al otro todo parece desvanecerse. Sepan que estoy acá para ayudarlos. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, déjenla en los comentarios, dejen su caso, les voy a brindar respuesta para que sepan en dónde están, cuál es su situación. Si quieren estar al tanto de este decreto en particular o de temas sobre ciudadanía italiana o española, no olviden suscribirse al canal, dejar un me gusta y si te sirvió, compartirlo con alguien.